Durante 2 días consecutivos, la USS Mason había sostenido sola la línea de bloqueo. El primer día detuvo 11 lanchas de ataque rápido. El segundo día repelió 4 misiles y 7 embarcaciones de asalto. El cuarto misil llegó a 900 metros del casco antes de que el sistema de defensa de punto lo interceptara. Irán había observado ambos combates, contado los misiles empleados por la Mason, registrado los tiempos de reacción y calculado los límites de lo que un único destructor podía manejar. Esa misma noche, pocas horas después del último enfrentamiento, Irán lanzó 40 misiles de forma simultánea, desde 5 posiciones distintas a lo largo de su costa. No fue un sondeo ni una prueba. Fue un intento calculado de saturar con una sola salva la capacidad defensiva de toda la línea de bloqueo. 24 misiles antibuque de vuelo rasante, las mismas armas que casi alcanzaron a la Mason el día anterior, fueron disparados desde 3 baterías costeras. 8 misiles Qadr, una versión más moderna y de mayor alcance, capaz de ejecutar maniobras evasivas en la fase terminal para eludir intercepciones. Desde 2 lanzaderas móviles en el interior del territorio. Y Shahed 136, drones que volaban a altitud media para obligar a los radares de los destructores a rastrear contactos aéreos al mismo tiempo que las amenazas de baja cota. 40 contactos, 5 rutas de aproximación, 3 tipos de armas en 3 altitudes distintas y a 3 velocidades diferentes, todos convergiendo sobre la línea de bloqueo dentro de una ventana de 4 minutos. El equipo de targeting iraní había calculado que un único destructor puede gestionar aproximadamente 12 contactos simultáneos antes de que la capacidad del cargador de misiles SM-2 y el proceso de recarga empiecen a generar brechas. 3 destructores en la línea podrían gestionar alrededor de 32. 40 misiles superaban ese umbral en 8. Lo que Irán no había calculado era la pregunta clave. ¿Qué ocurre después de que esos 8 pasen? La línea de bloqueo había sido reforzada durante la noche. La USS Donald Cook se había unido a la Mason poco antes del ataque. La USS Ross llegó desde su posición al este del estrecho antes de que la noche llegara a su mitad. 3 destructores sostenían ahora la línea. La Mason en el centro, la Cook al oeste, la Ross al este. 3 destructores con una capacidad combinada de aproximadamente 180 misiles, SM-2 distribuidos entre los 3 buques. Una cadencia defensiva combinada a plena potencia de fuego de aproximadamente 6 misiles por minuto por buque, 18 por minuto en total, frente a 40 contactos entrantes en 4 minutos. El cálculo era ajustado. No imposible, pero ajustado. Y partía del supuesto de que cada SM-2 alcanzaba su objetivo al primer disparo contra misiles de vuelo rasante con jammers de radar y contra misiles Qadr con maniobras en fase terminal. La probabilidad de impacto al primer disparo rondaba el 78%, lo que significaba que aproximadamente 8 contactos requerirían un segundo disparo y el cargador tendría que trabajar al máximo rendimiento. 9 segundos después del lanzamiento iraní, los radares SP-1 Delta de los 3 destructores detectaron simultáneamente los 40 contactos en el momento en que cruzaron la costa. Los sistemas Aegis de los 3 buques comenzaron automáticamente a calcular soluciones de intercepción y a coordinar las asignaciones de combate. El sistema de combate cooperativo vinculó las imágenes de radar y los sistemas de armas de los 3 buques en una única red defensiva integrada. Se puede entender el sistema de combate cooperativo así: 3 buques pensando con un único cerebro. El radar de la Mason detecta un contacto que queda ligeramente fuera de la geometría defensiva óptima de la Cook. El sistema reasigna automáticamente el misil de la Cook a otro contacto y le da a la Mason el mejor disparo. Cada segundo, la red reequilibra las asignaciones de combate entre los 3 buques para maximizar la probabilidad de impacto y minimizar el consumo de munición. 5 segundos después de la detección radar se lanzó el primer SM-2, luego otro, luego 6 más en los siguientes 11 segundos.
mientras los 3 destructores abrían simultáneamente sus celdas de lanzamiento vertical. El combate había comenzado. Los primeros 8 contactos, misiles Noor de la batería costera occidental, tenían máxima prioridad. Volando a 3 metros de altura casi a velocidad sónica. Les quedaban 71 segundos hasta la línea de bloqueo, desde el momento en que cruzaron la costa. La Mason combatió 4 de ellos, y la Cook los otros 4. 8 misiles SM, 2 simultáneamente en el aire en los primeros 14 segundos del combate. 7 impactos limpios en el primer minuto. El octavo Noor, el que llevaba datos de corrección de objetivo actualizados a bordo, ejecutó un desplazamiento lateral de 90 metros a 5,4 millas náuticas de la Mason. El SM-2 de la Mason detonó 18 metros por detrás. Fallo. Inmediatamente se lanzó un segundo SM-2 que rastreó la posición actualizada. Impacto a 3,8 millas náuticas. Los 8 misiles noroccidentales destruidos. 16 misiles SM-2 consumidos. Los 8 misiles Qadr planteaban un problema diferente. El Qadr es más largo, más pesado y más rápido que el Noor. Y en su fase terminal, ejecuta una maniobra de ascenso brusco. Escala rápidamente hasta 300 metros de altura antes de lanzarse en picado hacia su objetivo en un ángulo pronunciado. La maniobra de ascenso está diseñada para superar el sistema de defensa de punto, optimizado para amenazas de baja cota. Frente al perfil de picado del Qadr, el SM-2 es el arma adecuada. Sin embargo, la maniobra de ascenso altera la geometría de intercepción en los últimos segundos y obliga al sistema de control de fuego a actualizar su solución en pleno vuelo. La Ross combatió los misiles Qadr. Su posición al este de la línea de bloqueo le proporcionaba la mejor geometría contra los misiles procedentes de las lanzaderas del interior. Se emplearon 6 misiles SM-6 contra los 8 Qadr. El SM-6 es más rápido y más maniobrable que el SM-2 y gestiona mejor el perfil de ascenso. 2 SM-2 como cobertura para contactos fuera del alcance del SM-6. 5 impactos sobre Qadr en el combate principal. 2 más a través de la cobertura SM-2. El octavo Qadr, el que el sistema de control de fuego de la Ross había clasificado con menor prioridad por estar más alejado de la línea de bloqueo, ejecutó su maniobra de ascenso y se lanzó en picado sobre la posición de la Mason. El sistema de defensa de punto de la Mason lo detectó a 2100 metros, una única salva de emergencia. La ojiva del Qadr detonó a 1600 metros del casco, la segunda vez en 2 días que el sistema de defensa de punto salvó al buque. Esta vez la onda de presión ni siquiera hizo temblar los soportes de las cámaras. 1600 metros frente a los 1900 del día anterior. 7 misiles Noor de la segunda y tercera batería costera fueron combatidos simultáneamente por la Mason y la Cook, mientras concluía el enfrentamiento con los Qadr. Los 7 destruidos. La reserva de munición en los 3 buques se redujo de forma considerable, aunque no de manera crítica. Los 8 drones Shahed llegaron al final, a altitud media. Lentos, sin evasión. El E-2 de Hawkeye, que orbitaba a 25.000 pies, los había rastreado desde el lanzamiento. 4 cazas FA-18 ya estaban en el aire cuando comenzó la salva y combatieron la formación de drones poco después del inicio del combate. Los 8 destruidos mediante misiles AIM-120D antes de que alcanzaran el radio de acción defensivo de los SM-2. 4 minutos y 13 segundos después del lanzamiento iraní, el último contacto desapareció de la pantalla táctica de la línea de bloqueo. 40 misiles disparados, 40 contactos destruidos, 0 brechas en el bloqueo. El operativo de ataque de la Abraham Lincoln despegó 8 minutos después del lanzamiento iraní. Esta vez no hubo respuesta proporcional. Un ataque masivo contra cada posición de misiles confirmada, cada vehículo de lanzamiento, cada instalación de radar y cada nodo de comunicaciones que había apoyado la salva de 40 misiles. Los paquetes de datos de objetivos se habían construido durante las 48 horas anteriores
mientras las baterías iraníes activaban sus radares durante los combates de la Mason. Cada emisión, cada cambio de posición, cada movimiento de un vehículo de recarga había sido registrado por aeronaves P-8 a Poseidón y por la inteligencia de señales de la NSA. Irán había puesto a la Mason en su punto de mira. Estados Unidos había puesto en su punto de mira los sistemas de targeting de Irán. 16 FA-18 Super Hornets, 4 EA-18G Growlers, misiles antirradiación AGM-88E, bombas planeadoras AGM-154C, JSO, bombas de precisión GBU-31. Los ataques se extendieron durante casi una hora y media, comenzando poco después de que concluyera el combate de misiles. 5 baterías costeras destruidas, 2 posiciones de lanzamiento CADR en el interior destruidas, 3 instalaciones de radar destruidas, 4 puntos de relevo de comunicaciones destruidos, la base de lanzamiento de drones en el interior, que había apoyado tanto los ataques en enjambre como el componente Shahed de la salva de 40 misiles, fue destruida por 2 bombarderos B-2 Spirit poco antes del amanecer. Cuando salió el sol, la USS Mason seguía en posición sosteniendo la línea de bloqueo. El estrecho de Hormuz permanecía bajo control de la Marina de Estados Unidos. El resultado final completo: Irán consumió 40 misiles y drones, 24 NOR, 8 CADR, 8 Shahed, los 40 destruidos, 5 baterías costeras destruidas, 2 posiciones de lanzamiento en el interior destruidas, toda la infraestructura de radar y comunicaciones que apoyó el ataque, destruida. Se estima que más de 200 efectivos iraníes de unidades de misiles y personal de apoyo fueron eliminados. Estados Unidos consumió aproximadamente 58 misiles, SM-2 y SM-6 entre 3 destructores, 8 misiles AIM-120, desde el Servicio de Patrulla Aérea de Combate, y ataques con JS o W, ARGM y JDAM del ala aérea de la Abraham Lincoln, más 2 salvas de B-2. 0 bajas, 0 daños al casco, línea de bloqueo intacta. Lo que 40 misiles han demostrado en términos claros es esto: el equipo de targeting iraní había hecho bien las matemáticas. 40 misiles contra 3 destructores superaban realmente el umbral defensivo cómodo. El combate requirió segundos disparos, cobertura del sistema de defensa de punto y el apoyo del ala aérea del portaaviones para neutralizar la salva completa. Si la Mason hubiera estado sola, como en los 2 primeros días, 40 misiles habrían significado un resultado fundamentalmente diferente. Lo que Irán no podía calcular era la velocidad con la que Estados Unidos reforzó la línea de bloqueo en cuanto el patrón de escalada se hizo reconocible. 2 destructores el segundo día, 3 el tercero, y detrás de ellos el ala aérea de la Abraham Lincoln, que durante ambos combates anteriores había estado sistemáticamente localizando y neutralizando las baterías iraníes que habrían podido lanzar la siguiente salva. Irán disparó 40 misiles y perdió cada batería que los había lanzado antes del amanecer. La próxima salva de 40 misiles tendría que venir de posiciones que aún no han sido identificadas. Y hay menos de esas de las que había hace 3 días. La línea de bloqueo no se ha movido. Cada día que se mantiene, Irán tiene menos misiles con los que atacarla. ¿Qué opina usted? ¿Demuestra el lanzamiento iraní de 40 misiles simultáneos que los ataques de saturación masiva son la única táctica capaz de superar una línea de bloqueo reforzada? ¿O demuestra el hecho de que la Abraham Lincoln destruyera cada batería de lanzamiento antes del amanecer que la verdadera defensa del bloqueo no son los destructores en la línea, sino el ala aérea del portaaviones que elimina sistemáticamente la capacidad de Irán para lanzar la siguiente salva? Deje su respuesta en los comentarios y suscríbase a Naval Dispatch. El próximo va aún más a fondo